Hola a todos y a todas, en esta última clase vamos a ver el arte y la cultura en la Edad Moderna. Como ya habréis leído, lo primero que vamos a ver es el Renacimiento. El Renacimiento es un estilo artístico que nace en el siglo XV y XVI y surge en Italia y de ahí se va expandiendo a otros países. Se le llama Renacimiento porque significa un renacer de la cultura clásica. Los artistas querían superar la época medieval, es decir, la Edad Media, y se inspiraron en la antigüedad, en Grecia y en Roma. En primer lugar vamos a ver la arquitectura del Renacimiento. Los arquitectos construyeron nuevos edificios, iglesias y palacios, inspirándose en la forma de la antigüedad clásica, como hemos dicho en Grecia y en Roma. Querían construir edificios proporcionados, que tuvieran proporciones, armoniosos y bellos. Para ello utilizaron las columnas clásicas, los frontones, los arcos de medio punto y las cúpulas. También recubrieron muchas fachadas con mármol. Aquí vemos la iglesia del Redentor en Venecia. Si os fijáis, en esta iglesia, como he dicho, tiene una cúpula, tiene un capitel, aquí lo podemos ver, tiene un frontón, que es este triángulo de aquí, tiene un friso, que es lo que esta parte de aquí, debajo del triángulo, tiene un arco de medio punto, como podemos ver aquí, tiene también columnas, si os dais cuenta, podemos ver 4. En esta imagen podemos ver también el mejor ejemplo de arquitectura en España del Renacimiento. Se trata del patio del Palacio de Carlos V, que se encuentra dentro de la Alhambra de Granada. Además de la arquitectura, también tenemos la pintura. La pintura renacentista representaba escenas de la mitología clásica y temas religiosos, como podemos ver en esta pintura. Esta pintura se llama La entrega de las llaves a San Pedro, del pintor Pietro Perugino. Aunque querían pintar temas religiosos y clásicos de la mitología, también querían reproducir la realidad. Para ello se representaban personajes sagrados como personas de la época, que podemos ver aquí en la imagen. En los fondos de los cuadros aparecen edificios de estilo clásico y renacentista. Se crea perspectiva, una técnica que ordena los elementos de un cuadro para que den sensación de profundidad y lejanía. Fijaros las líneas del suelo, al ponerlas de esta forma nos da sensación de que el edificio está más atrás que las personas, nos da sensación de perspectiva. Durante el siglo XVII, el arte y la literatura vivieron en España una época de esplendor que recibe el nombre de Siglo de Oro. Destacaron muchos escritores, pero en esta época este periodo coincidió con el estilo barroco, que en pintura alcanzó en España un gran apogeo con pintores de fama mundial. Además, también en el siglo XVII la ciencia tuvo también un gran desarrollo. Hubo grandes avances científicos, como por ejemplo la ley de la gravedad de Isaac Newton, que explicó el movimiento de los planetas, o el descubrimiento de la circulación de la sangre. En el barroco se desarrollaron todas las ramas de la cultura. En la música destacaron compositores como Vivaldi, Bach o Monteverdi, que compuso la primera ópera. En la literatura sobresalieron William Shakespeare, Molière y algunos autores españoles del Siglo de Oro. Aquí vamos a ver la arquitectura barroca. A diferencia del Renacimiento, que buscaba el equilibrio, la belleza y la armonía, el nuevo estilo barroco mostraba el movimiento y la expresión de los sentimientos. La arquitectura barroca se caracterizaba por las grandes dimensiones, eran edificios grandes, la abundancia de decoración y las formas curvas. Como podéis ver, por ejemplo, en la Catedral de Murcia encontramos algunas zonas curvas. La exuberancia decorativa quiere decir que tiene mucha decoración. Además, también presenta estatuas. En la parte de la derecha tenemos la Colegiata de San Telmo en Sevilla, también presenta zonas curvas, mucha decoración y diferentes estatuas. En España se utilizó el estilo barroco hasta la primera parte del siglo XVIII. Se construyeron grandes edificios religiosos como iglesias y conventos, y también edificios civiles como palacios y plazas fortificadas. En la pintura y escultura barroca crearon figuras de gran expresividad, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Y para transmitir dinamismo, los artistas utilizaron claroscuro, como podemos ver en esta imagen de la derecha, de la incredulidad de Santo Tomás. El contraste de luces
y sombras, de modo que las figuras aparecen iluminadas sobre fondo oscuro. Si nos damos cuenta, el fondo es negro y aparecen diferentes figuras iluminadas. La mayoría de las obras tenían carácter religioso porque la Iglesia Católica era el principal cliente de los artistas. La Iglesia era los que más cuadros y arquitectura compraban. El siglo de oro en España. En la Edad Moderna, España vivió un momento de gran esplendor artístico y literario. Por eso se conoce esta etapa como el siglo de oro. En esta época, los reyes y las iglesias se convirtieron en mecenas de los artistas, es decir, pagaban a los artistas para que realizasen su obra. Por ello predominan los retratos de los monarcas, es decir, de los reyes, de su familia y de la nobleza, así como los temas religiosos. Los pintores también realizaron escenas de la vida cotidiana que nos permiten conocer cómo vivían las clases populares en el siglo XVII. Entre los grandes pintores de la escuela andaluza destacan Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Murillo. En escultura se tallaron figuras muy expresivas como las de Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Alonso Cano, como vemos en esta imagen de la Inmaculada. En pintura se distinguieron el Greco, Diego de Velázquez, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban de Murillo, como ya hemos dicho. En literatura destacaron Miguel de Cervantes, autor de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, uno de los libros más importantes con los que contamos en España. Además, Francisco de Quevedo y Félix López de Vega. En arquitectura destacaron Pedro de Rivera, José Churriguera y Fernando de Casas Novoa. Mirad, el arte barroco surge en Italia y se expande por casi toda Europa, pero a lo que llamamos siglo de oro es únicamente en España, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y ya por último, y antes de que acabe el vídeo, me gustaría deciros que hemos terminado sociales. Ya el año que viene os tocará aprender sobre la edad contemporánea.